Rápidamente vamos a hacer un breve repaso y luego vamos a continuar con nuestro estudio sobre las Santas Escrituras. Ahora sí, la primera imagen a su izquierda, arriba, nos habla acerca de revelación general. La que está a su mano derecha es ¿cuál? Revelación especial. Traigo las imágenes, ustedes saben, porque esto ayuda a asociar mucho, ¿verdad? El concepto con nuestra mente. Y es fácil saber a qué se refiere la revelación general y a qué se refiere la revelación especial, ¿verdad? Abajo a su izquierda tenemos la necesidad de las Escrituras, ¿verdad? La necesidad de las Santas Escrituras. Y finalmente tenemos el canon, ¿verdad? El canon, por eso está cerrado, porque ya no hay nuevas revelaciones, ¿verdad? Ya todo lo que Dios tenía que decir en su palabra, ya lo dijo, no hay más. Hace 8 días veíamos esto, ¿recuerdan? Hablábamos de la inspiración verbal y plenaria. ¿Alguien recuerda algo acerca de lo que dijimos de la inspiración? ¿Por qué se dice que es verbal y plenaria? ¿Alguien recuerda lo que dijimos esa vez? ¿Por qué es verbal? Porque es la palabra expirada o exhalada de Dios. ¿Recuerdan que dijimos eso? En eso consiste la inspiración, que Dios de una manera especial, ¿verdad? Habló a los santos hombres para que escribieran lo que Él tenía que decir. Entonces es la palabra exhalada de Dios, por eso es verbal. ¿Y plenaria a qué se refiere? Sí, y se refiere a que es, o a que abarca qué, todo, ¿verdad? O sea, todas las escrituras, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, ¿verdad? 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, no hay parte de las escrituras, dijimos, que no haya sido inspirada por el Espíritu Santo. Toda ella es por inspiración divina, por eso es plenaria, ¿verdad? Ok, entonces, habiendo visto esto, vamos a hablar un poquito acerca de los libros apócrifos. Estamos hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y precisamente si no fue hace 15 días, pero salió el comentario o la pregunta, ¿verdad?, de qué había con los libros apócrifos, si ellos eran inspirados por Dios o no, y por qué los introdujeron y luego los sacaron algunos, en fin. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente esto. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, ahí queda claro, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura, ¿sí? Y por lo tanto, no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Entonces, ¿qué son los libros apócrifos? Bueno, son libros de personas, de hombres bien intencionados en su momento,
quisieron dejar por escrito, ¿verdad? Algunos fueron más históricos, otros fueron más salomónicos o de poesía. Quisieron dejar plasmado en ellos sus pensamientos, y es interesante que aún ellos mismos, bueno, por lo menos en uno se deja claramente ver que ellos no, cuando escribieron estos libros, no reconocieron inspiración verbal y plenaria, no reconocieron que fueron inspirados por Dios. Uno de ellos, al finalizar Segunda de Macabeos, si no estoy mal, dice, esto es mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Y si hay algún error, pido una disculpa, ¿verdad? Estoy parafraseando, obviamente, pero queda claro entonces que los autores que escribieron estos libros, ellos no dieron crédito a una inspiración divina, sino que ellos sabían que estaban solamente dejando por escrito algo que estaba pasando en el momento o alguna idea que ellos querían dejar plasmada allí. Pero no fueron por inspiración divina. Esto es interesante e importante. Permítame aquí. ¿Cómo le hago? Ok. En algunas Biblias hallamos una sección hasta de 14 libros, como les decía, llamados apócrifos. Un grupo de libros que fueron rechazados de nuestro presente canon porque no pasaron las pruebas requeridas de los libros inspirados, ¿verdad? Eso ya lo he dicho. Ahora, aquí la pregunta que sigue es, ¿y cuáles son las reglas o los requisitos que tiene que cumplir un libro para que sea reconocido como inspirado por Dios? Esa es la pregunta del millón aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo me dice usted que estos 66 libros que tenemos aquí sí son inspirados por Dios, pero que estos otros no son inspirados, ¿verdad? Entonces, una de las reglas o uno de los requisitos es que estos libros tenían que ser aprobados por alguno de los profetas, por Jesucristo o por los apóstoles. Eso es importante. Dios en el Antiguo Testamento llamaba profetas, ¿no es cierto?, a publicar su mensaje. Era a través del hombre, del varón de Dios, que Dios daba a conocer su palabra. En el Nuevo Testamento, pues a través de Cristo y los apóstoles. Entonces, estos escritos deben ser reconocidos por estas personas. Si no tienen ese reconocimiento, quiere decir que no son de inspiración divina. Y esos escritos no fueron aprobados o escritos por ninguno de los profetas, de hecho. Esos libros, también es importante, tenían que ser parte del canon del Antiguo Testamento. Y estoy hablando del Antiguo Testamento porque los libros apócrifos son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, es interesante que en el canon judío, ninguno de esos libros llamados apócrifos estaban dentro del canon. Así que eso ya también nos va diciendo mucho, ¿verdad? Si en tiempo de Cristo y los apóstoles ellos usaron todo el Antiguo Testamento y esos escritos no estaban reconocidos o no eran parte del canon del Antiguo Testamento, quiere decir que Cristo y los apóstoles no enseñaron de los libros apócrifos, porque no eran parte del canon. Eso también es importante. Eso hoy no fue hasta mucho tiempo después. Bueno, esto ya lo dije. Estos escritos no fueron reconocidos o citados por Cristo ni los apóstoles. Ustedes se dan cuenta cómo Cristo y los apóstoles citan con frecuencia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Citan a Moisés, citan a Isaías, citan a Jeremías, citan a Daniel, bueno, citan a muchos profetas, ¿verdad? Pero de estos 14 no se menciona ni uno. Eso también es importante. Y además dice, los últimos profetas del Antiguo Testamento predijeron que el siguiente mensajero
que vendría a Israel de parte de Dios sería un predecesor de Cristo, como dice en Malaquías 3:1. Esto es importante porque también, dicho sea de paso, la mayoría de los escritos apócrifos fueron escritos durante los 400 años del silencio de Dios. Es decir, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Y Malaquías está advirtiendo, este es el último de los profetas, Malaquías está advirtiendo que no va a haber nueva revelación de parte de Dios hasta que venga el predecesor de Cristo. Y nosotros ya sabemos quién fue. Así que eso también es muy importante tomarlo en consideración. Como digo, porque la mayoría de los apócrifos fueron escritos durante ese tiempo, entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Ven? La mayoría de los libros apócrifos, como les digo, fueron escritos durante ese periodo. Estos autores también no reclaman ninguna autoridad divina, les había dicho hace un momento, y por algunos incluso es negado. Era la cita, nomás que no tenía el texto exacto, pero es segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 23, y capítulo 15, versículo 38, donde explícitamente en ese libro se reconoce que estos escritos no son por inspiración divina. Esto es importante. Yo no entiendo cómo después la Iglesia de Roma todavía los adopta y los une al canon, ¿verdad? Pero ellos mismos reconocen no ser de autoridad divina. Así que, dicho sea de paso, el problema no está en los autores que escribieron estos libros, ¿verdad? El problema no está en ellos. Como digo, ellos escribieron de su experiencia, ellos escribieron de las circunstancias del pueblo, lo que estaba pasando, pero ellos no reclamaban ser de inspiración divina. El problema es de la corrupción del hombre y de la Iglesia de Roma, que luego quiso introducir estos escritos, porque sí, dicho sea de paso, en algunos de estos escritos tiende a respaldar un poco la idea del purgatorio. Y es por eso, como la Iglesia Católica adoptó esa doctrina del purgatorio, entonces ellos tuvieron que apelar no al canon, el canon ya estaba cerrado, ellos tuvieron que apelar a libros extrabíblicos o fuera del canon. Pero para que la gente lo creyera, entonces los añadieron o los agregaron al canon. De esa manera ellos podían, vamos a decir, enseñar su doctrina acerca del purgatorio. Es por eso que la Iglesia de Roma los adoptó. Bien, estos libros contienen sentencias que están en desacuerdo con la historia bíblica. Hay también algunas contradicciones allí con respecto a todo lo que nosotros tenemos en la historia sagrada. Ellos son contradictorios y en algunos casos se oponen a las doctrinas mismas de la Escritura, bueno, como esa, precisamente la del purgatorio. Y también en esos libros se hace mención algo acerca de la oración a los muertos, si no estoy mal. Así que ven las doctrinas o las creencias que tiene la Iglesia de Roma, ven en parte de dónde han salido. No salieron de las Escrituras como tal, de lo que nosotros sabemos que son las Escrituras, sino que salieron de libros que no eran inspirados por Dios. Josefo, quien vivió cerca el tiempo de los apóstoles, no considera a los apócrifos como parte de la Escritura, ¿verdad? Un historiador posapostólico. Él y bueno, muchos de los padres posapostólicos no consideraron a los apócrifos como parte de la Escritura revelada por Dios. Los libros apócrifos no fueron parte de las versiones más antiguas de las Escrituras. Se añadieron después del año 300 después de Cristo, lo que les decía. 300 años después de que el canon ya había sido completo, cerrado, entonces se les ocurre la grandiosa idea de agregar otros libros a las Escrituras. Esos son los libros apócrifos.
El concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo los rechazó por no ser inspirados. Escuchen esto. En el 363, en el concilio de la Odisea, los rechazó por no ser inspirados. Pero la versión del Vaticano en el siglo VI los incluyó otra vez. Entonces, como que estaban en esa pugna, ¿verdad? Los santos hombres de Dios, queriendo guardar el libro, el texto sagrado, rechazaron, pero otra vez siguieron con esa batalla, con esa pugna, y en el Concilio del Vaticano volvieron a incluirlos. En el Concilio de Trento, en 1546, los católicos aumentaron 6 de esos libros como inspirados y los añadieron a sus versiones modernas de la Escritura. Ellos son Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch. Estos son los libros que se añadieron de manera oficial al canon de las Escrituras por la Iglesia de Roma. Entonces, vamos viendo que estos libros definitivamente no tienen ningún respaldo, ninguna autoridad divina, y que deben ser tomados en cuenta o considerados simplemente como cualquier otro escrito de los hombres. Como digo, estos hombres bien intencionados quisieron dejar registrado algunas de las cosas, ¿verdad? Pero como son hombres, hay errores en sus escritos. Eso es importante. Filo y otros escritores no consideran los libros apócrifos como inspirados. Bien, hermanos, entonces, esto simplemente otra vez para decir que los libros apócrifos no son de inspiración divina y como tal no forman parte del canon o regla de la Escritura. Y por lo tanto, esos libros no tienen ninguna autoridad sobre la Iglesia, ni deben aceptarse como tal. Esa es la conclusión a la que podemos llegar sobre los libros apócrifos. Y como vimos, ya vimos por qué la Iglesia de Roma los agregó a sus Biblias, ¿no es cierto? Porque respalda algunas de sus doctrinas, herejías más bien. Eso es. Bien, hermanos, hasta aquí, bueno, aquí sí voy a dar chance porque luego voy a pasar a otro tema, pero hasta aquí si hay preguntas o comentarios sí estaría bien. Bueno, nada más para, todo estuvo muy bien explicado de esa situación, pero la única cosa que a veces también causa confusión acerca de esos libros y de otros escritos, es que, por ejemplo, no quiere decir que todo lo que esos libros dicen es mentira o no pasó. Uh-huh. Una cosa, cuando decimos no son inspirados, no son parte del canon, eso es verdad, ya lo sabemos nosotros. Pero, por ejemplo, los macabeos existieron, esas guerras existieron, muchas de esas cosas son probadas por los historiadores de la época, sin ninguna duda. Ahora, la carta de Judas, que es canónica, uh-huh, la querían quitar también y tuvo problemas por hacer citas, 2 citas de libros así, apócrifos. Uh-huh. Entonces, por lo que es el versículo 9, cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Uh-huh. Y decían que por haber hecho esa cita, ya el libro no era un libro inspirado por Dios. Entonces, esa es una de las cosas que nos sigue afectando hasta hoy. Cuando la gente se pregunta acerca de la falsa religión, siempre se oye en el comentario, pero ahí leen la Biblia también, abren las Escrituras y se ponen a predicar la Biblia. Uh-huh. Entonces, no debemos de pensar que las falsas religiones, las falsas doctrinas, no dicen verdades. Eso es imposible. No. Todas las verdades, o sea, hay muchas iglesias, a mí me duele cuando oigo a los reformados que dicen,
Las únicas cosas que debemos de tomar en cuenta, que las personas, por ejemplo, crean en la Trinidad. Oye, en la Trinidad casi todo el mundo cree. Entonces la Iglesia Católica la debo de tomar en cuenta, ella es trinitaria. O sea, fuera de los testigos de Jehová, casi todo el mundo es trinitario. Entonces, no es precisamente ese es el punto. Y igual con estos libros, el hecho, o sea, no debemos de pensar que todo lo que ellos dicen es mentira. Tampoco los debemos de tomar por nada del mundo como base. Ahora, el hecho de que Judas haya hecho estas citas, obviamente porque esto que dijo es verdad, porque es la palabra de Dios, eso está claro. Y eso sí, no importa que también ellos lo hayan escrito. En otras palabras, si ahorita a alguien se le ocurre salir con una tontería y escribe un libro y dice que es un evangelio, pero si dice muchas de las cosas que dicen los evangelios, lo de él es mentira, pero muchas de las cosas que dijo los evangelios son verdad. O sea, eso nada más que hay que tener claro. Está bien. Porque si no, luego se cierran a pensar que, ya sabemos que eso es mentira, igual con los amigos de Job. No quiere decir que no dijeron algunas cosas que son verdad, pero Dios dice todo lo que dijeron ellos es mentira, porque no lo doy inspirado, ellos no tienen autoridad. O sea, por lo que sea, no que no tengan autoridad, sino porque Dios dijo que estaban con una mala enfoque. O sea, sus palabras no era por ahí la doctrina. Sí. Sí, es importante, creo que lo comentábamos la vez pasada, que las malas doctrinas, o las herejías, más bien, no son herejías porque contraigan 100% la doctrina verdadera, sino que las herejías nacen de parte verdad y parte mentira. Ese es el problema. Entonces, entre todo lo que digan, van a haber muchas cosas que son verdad, pero muchas otras que también son mentira. Y eso hace que ya la doctrina no sea sana, sino que sea una herejía. También con respecto a los libros apócrifos, sí, como les digo, estos hombres bien intencionados escribieron, registraron sus experiencias y lo que pasó, y ellos mismos reconocen no ser de inspiración divina. También en ese sentido, digamos, fueron honestos, pero debe tomarse como cualquier otro libro. Por ejemplo, si nosotros hoy día leemos a MacArthur, a Sproul o Lloyd Jones, cualquiera, los vamos a tomar como son, los vamos a tomar como hombres que Dios usó en su momento, sí, que dicen muchas verdades también, y vamos a aprender de ellos algo, también vamos a aprender de ellos, pero ellos no son la palabra final. Ellos no tienen la autoridad final. Entonces, cuando yo agarro un libro de cualquier autor, yo tengo que filtrarlo por las escrituras. Entonces, en la misma manera sucede con esos escritos apócrifos. Son escritos de la misma naturaleza de cualquier otro autor humano. Eso también es importante. Sí, hermano. Buenos días. Sí. La iglesia tradicional cree en la gracia más. Creen en la Biblia como la palabra de Dios más la tradición. Y el argumento de ellos es que en la Biblia muchos escritos inicialmente fueron transmitidos oralmente. Entonces ellos definen eso como tradición, y entonces ellos dicen, nosotros creemos en la Biblia, pero también en la tradición. Entonces sería muy importante definir qué es tradición, porque dentro del canon los libros, aunque tengan contenido que se transmitió oralmente, todos son inspirados por Dios, y esa es la gran diferencia. Y otro aspecto que yo he estado investigando en una fuente Wikipedia,
sobre cuándo se cierra el canon del Nuevo Testamento. Entonces me refiere al año 382 con Jerónimo. Quería escucharte si me puedes ampliar ahí. ¿Y cuándo se cierra el canon del Antiguo Testamento? Porque el último es Malaquías. Entonces, si tenemos información para investigar cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, ¿a dónde podemos acudir para eso? Eso sí no lo he encontrado. Muchas gracias. Bueno, como dice usted, hermano, eso es tema de investigación. No tengo la fecha exacta, la verdad tampoco. Pero como les dije hace unos 2 estudios quizá, el Nuevo Testamento fue aceptado casi en su totalidad, menos 7 libros, casi de manera inmediata. Los 7 libros que tuvieron problemas, ahí los dijimos, ¿no? Hebreos, Judas, Santiago, bueno, no recuerdo los otros, pero sobre todo esos 3 fueron los libros que más tuvieron controversia, y ya sabemos también por qué. Pero la fecha exacta no la tengo. Sí sé que pasaron como un par de siglos para ser completamente adoptados como parte del canon. Eso sí sé. Iba a decir. En el Antiguo Testamento tenemos a los escribas, que hacían una labor de mucho celo de Dios para estar escribiendo. Y tenemos a los profetas. Entonces la palabra era, si había profeta, debía traer el mensaje de Dios. Dios dijo o Dios habló, los profetas. Y el equivalente en el Nuevo al profeta fueron los apóstoles. Y eso a mí me parece muy interesante, porque ahí está la preservación de la palabra inspirada por Dios, en los profetas, en los escribas y en los apóstoles. Y lo que me falta, que no he encontrado todavía, es cuando se cierra el canon en el Antiguo. ¿Qué fecha aproximada y qué personas están ahí involucradas? Tienen que haber sido judíos, escribas. Sí. Hasta ahí he podido llegar. Bueno, también vimos parte de eso la otra vez. Como les digo, las escrituras no están escritas en orden cronológico, ¿verdad? Malaquías fue el último de los profetas, eso también. Sin embargo, de los últimos históricamente que sabemos que dejaron escrito fueron Esdras y Nehemías, ¿verdad? Pero ellos son más históricos. Bueno, Esdras era un sacerdote, un escriba también. Pero eso ocurre en tiempos de la restauración, 70 años después del cautiverio en Babilonia. No sé exactamente el año en que termina, como dice usted, aunque se cierra el canon, pero aproximadamente es el 400 antes de. Bueno, quizás es poco menos, 380 y algo, por ahí, 90 y algo, pero está cerca de los 400. Cuando se cierra, en ese momento, cuando Israel vuelve del cautiverio, Judá vuelve del cautiverio, toman Jerusalén, reconstruyen los muros, reconstruyen el templo, todo lo que narra Esdras y Nehemías. Pero es más o menos por esa fecha. Ok. Bien, hermano, entonces eso en cuanto a los libros apócrifos. Vamos a pasar, esto está muy, ven que vamos llevando como un orden, o sea, en cierta manera coherente, ¿verdad? De acuerdo con el hilo de pensamiento lógico. Y acabamos de ver la inspiración verbal y plenaria.
acabamos de ver cuáles libros no son de inspiración verbal y plenaria, que son los libros apócrifos. Pero todo esto tiene que ver, en últimas, con algo que se llama la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Por eso hablamos hace un momento, ¿qué libros son de autoridad divina, verdad? ¿Y cómo sabíamos? Entonces, aquí llegamos a este tema importante que se llama la autoridad de las Santas Escrituras. Dicho sea de paso, por eso tengo esa imagen ahí con un martillo, ¿verdad? Lo cual implica autoridad, ¿no es cierto? Autoridad. Entonces, la autoridad de las Santas Escrituras, esto es, lo que yo pongo en las diapositivas, hermanos, es exactamente lo que dice la confesión de fe, ¿verdad? Para que no se pierdan por si acaso. Eso es exactamente lo que dice la confesión. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Aquí hay varias cosas. Lo primero es, la primera oración dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Hace un momento el hermano Fanor comentaba acerca de la tradición, ¿verdad? Si debe ser tenida en cuenta o en qué medida, ¿verdad? Eso también es importante. Nosotros tenemos las Santas Escrituras, tenemos la tradición, pero hay un problema aquí, o no un problema, más bien que los hombres han querido torcer las cosas. Por ejemplo, en la Iglesia de Roma nosotros sabemos que la tradición está por encima de las Escrituras, y ahí está el problema de ellos. Bueno, y no solo eso. Entonces ahora el Papa está por encima de la tradición y de la Iglesia, y él es el que toma la decisión final de cualquier doctrina, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando de eso. El punto aquí es este. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como autoridad suprema, como autoridad divina que guía y gobierna nuestras vidas y la iglesia? ¿Cuál es nuestra autoridad final en todo esto? ¿La tradición? Bueno, la tradición tiene su importancia, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros creemos es que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando nosotros nos paramos a exponer las Escrituras, asegurémonos de que no estamos diciendo nada nuevo, nada novedoso, porque entonces eso es un problema. Sino que asegurémonos que ya otros lo hayan dicho también, ¿verdad? En ese sentido, la tradición tiene su fuerza, tiene su peso. Nos ayuda a corroborar que otros hombres antes de nosotros han creído y pensado exactamente como nosotros lo estamos haciendo ahora. Y eso también tiene que ver con el tema de la preservación, dicho sea de paso. La preservación no solo de las Escrituras, sino la preservación en sí de la doctrina. Es lo que se conoce como la historia del dogma. Entonces, por eso nosotros, otra vez, siempre que nos paramos a decir algo, tenemos que estar seguros que alguien más ya lo ha creído, alguien más ya lo ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la historia tiene su peso, ¿no? Tiene su fuerza. Pero en última instancia, ¿cuál es la autoridad? ¿Qué es lo que pesa al final de todo? Porque nosotros no nos paramos a enseñar historia o dogma únicamente. Nosotros nos paramos a enseñar ¿qué? Las Santas Escrituras. Ellas son la autoridad final, ¿verdad? Entonces, y esto es importante. Aquí otra vez como dice la confesión, la autoridad de las Santas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Wow. En otras palabras, las Santas Escrituras no necesitan quien las defienda. Ellas se defienden solas.
No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Miremos aquí algunos textos que tengo. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Este es un caso muy conocido. Lucas 16, versículos 27 al 31. Es la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Recuerdan la historia. El rico va al Hades y Lázaro va al seno de Abraham. Dice, versículo 27, está hablando el rico, ya está en el Hades, ya está en el lugar de tormento. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, ya el rico sabía lo que estaba experimentando y no quería que su familia fuera al mismo lugar. Y le dice a Abraham, envía a Lázaro. Ni siquiera está hablando por él, está hablando que vaya otro, que vaya Lázaro y les predique a ellos. Entonces mire lo que dice, versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Escucharon eso? ¿Qué necesita el hombre para creer y ser salvo? Ahí está. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, pero ahí no termina el argumento. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este rico creía, estaba convencido de que si algo extraordinario sucedía, un muerto se levantara y fuera y les predicara el evangelio, eso iba a salvarlos completamente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Las escrituras son suficientes. No, la autoridad de las escrituras no depende del testimonio de un hombre. No porque alguien con suma elocuencia, porque hable muy bonito. No porque alguien hace un show, algo extraordinario. Ni siquiera porque se haya levantado de los muertos y nos predique el evangelio, eso va a hacer que la palabra de Dios tenga más autoridad, ¿o no? La autoridad de Dios es suficiente por sí sola. No depende del testimonio de ningún hombre, ni de ninguna iglesia, ni de ningún concilio. La autoridad de Dios no depende de ninguna de esas cosas. Ahorita al final voy a dar lugar para los comentarios. Nomás guárdenlos o escríbanlos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Este texto también creo es conocido. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito, es lo mismo. Noten, Pablo está escribiendo y él mismo está reconociendo que si aún ellos mismos, que son los apóstoles de Cristo, dicen cualquier otro mensaje o distorsionan en algo el mensaje del evangelio, está bajo juicio, bajo maldición. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo. Otra vez, la autoridad de las escrituras no depende del testimonio de ningún hombre, ni siquiera de un ángel. Aquí podemos decir,
No depende del testimonio absolutamente de nadie más. Las Escrituras son suficientes por sí mismas. Y Efesios 2:20 dice, edificados, aquí está hablando a la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí alguien pudiera decir, ven que si hay hombres aquí. Bueno, ¿qué se refiere aquí cuando el texto dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, no se está refiriendo al testimonio de hombres, ¿saben? Porque nosotros sabemos que los apóstoles y profetas, ¿qué son? ¿O qué es para nosotros? Las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras. Así que cuando aquí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, debemos saber y estar convencidos de que está hablando aquí de las Santas Escrituras. Eso debe quedar claro. Y luego sigue diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, por si queda alguna duda, ¿no? Esto no es de hombres ni por hombres, sino que esto es de Dios. Así que, otra vez, debemos reconocer que la autoridad de las Escrituras no depende del testimonio de ningún hombre. Ahora bien, quiero hacer una aclaración aquí. Esto no significa o no quita el hecho de que Dios no haya revelado su palabra a través de hombres. ¿Sí? Por supuesto que Dios lo hizo a través de hombres, de otra manera ninguno de nosotros hubiera entendido el mensaje, porque son cosas divinas que no les es dado saber a los hombres. Pero Dios quiso hacerlo a través de hombres para que nosotros, hombres, pudiéramos entender, comprender el mensaje divino. Entonces, eso no quita el hecho de que Dios haya usado personas. Sin embargo, otra vez, y como vimos en el tema de la inspiración, Dios escogió a esos hombres, los capacitó, los dotó y los cubrió de una manera tan especial que ellos solamente escribieron precisamente lo que Dios quería dejar registrado y nada más que eso. Eso hace la diferencia total, ¿no es cierto? Y esto es importante, como les he dicho otra vez, es porque muchas personas atacan la autoridad de las Escrituras diciendo que la Biblia pues simplemente puede ser como cualquier otro libro. Puede ser tomado, no sé, como la Odisea de Homero o como el Corán. Bueno, como cualquier otro libro de doctrina, ¿no es cierto? Porque al fin de cuentas eso es todo lo demás, es doctrina de hombres. Cualquier otro escrito es doctrina de hombres, en eso sí tienen razón. Pero las Escrituras no. Las Escrituras no es doctrina de hombres. Ya sabemos lo que les pasó a estos hombres cuando escribieron estos libros. No fue, y esto también es interesante, pensemos en esto, hermanos. 40 escritores diferentes, con diferentes trasfondos culturales, con diferentes modos, de diferentes épocas en la historia, en diferentes circunstancias, de diferentes clases sociales. En fin, es una infinidad de diferencias que hay en esta combinación de escritos que tenemos en la Biblia, que simplemente uno nomás le queda decir, wow, ¿cómo puede ser que todas estas personas, 40 escritores aproximadamente, coincidan en que todos dicen una misma cosa, una misma verdad? En que todos traigan el mismo mensaje. Claro, cada libro trae su tema principal y demás, ¿verdad? Pero todos apuntan a lo mismo, al centro. Todos apuntan a Cristo y el Evangelio. Entonces, ¿se dan cuenta?
No puede ser que simplemente se reunieron un grupo de personas y se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, para crear una doctrina, una ideología, sino que esto es algo mucho más grande que eso. Es Dios obrando a través de los tiempos, tratando con diferentes personas, ¿no es cierto? Entonces, eso hace, como les repito, que la autoridad de las Sagradas Escrituras no dependa del testimonio de ningún hombre, iglesia, concilio, ni siquiera de los ángeles, sino que depende únicamente de Dios. Como dice aquí en la confesión, enteramente de Dios, quien es la verdad misma. Esto también es importante. Dios es la verdad misma. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad. Y claro, a partir de ahí, pues todo lo que Dios dice es verdad, ¿no es cierto? El autor de ella, y por lo tanto debe ser recibida porque es palabra de Dios. Aquí tenemos abundancia de textos, no vamos a ir a ellos todos, solamente si acaso realizaremos un par. 2 Timoteo 3:15 es uno de los textos clásicos en cuanto a esto. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que necesitaba Timoteo? Y bueno, toda persona para ser salvo. El testimonio impresionante de alguien que salió de las drogas, de la prostitución, que logró escapar del túnel de la muerte. No. Todo lo que necesita una persona para creer y ser salvo es las Sagradas Escrituras. Ellas son suficientes. Y si no creen por el testimonio de los profetas y los apóstoles que tenemos aquí, no se persuadirán aunque alguno de los muertos les predique el Evangelio. Así de sencillo. Bien, como digo, aquí hay muchos textos. Mateo capítulo 13, vamos a ver ese rápidamente. Mateo 13, versículo 35. A ver. Sí, todos estos ya nomás son citas para dar a entender que la autoridad de las Escrituras depende únicamente de Dios. Aquí Cristo está citando a los profetas como palabra de Dios. Dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Cristo está tomando en cuenta a los profetas como palabra de Dios. Pedro también lo hizo en el sermón del Pentecostés, cuando citó a Joel, cuando citó a David, ¿verdad? Y vemos cómo todos estos santos de Dios citaron a las Escrituras como autoridad final, como autoridad divina. Pero bien, como digo, ahí hay muchos textos. Ustedes, si quieren, pueden revisarlos mejor en la casa. Pero hasta aquí, si hay alguna pregunta. Bueno, ahora bien, antes de eso, aquí solamente estamos afirmando la autoridad de las Escrituras. Dios mediante, la próxima vez, vamos a ver el testimonio externo, el testimonio interno de las Escrituras y la eficacia de ese testimonio. Y todo esto tiene que ver con la autoridad de las Escrituras. Esto también es importante. Aunque, como dijimos ahorita, la autoridad de las Escrituras no depende de ningún hombre ni ninguna iglesia, vamos a ver que sí tienen su importancia como quiera. El hecho de que la autoridad de la Escritura no dependa del testimonio de un hombre, sí tienen su importancia, pero luego vamos a ver ese tema.
No sé hasta aquí si tienen ahora sí alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Sí. Finalizando el siglo XVIII, Westcott y Hort toman textos corruptos del texto crítico y los elevan a inspirados. Entonces, en el siglo XIX, por primera vez tenemos dos textos, texto tradicional y texto crítico. Y John Burgon, en defensa de la doctrina ortodoxa, él defendiendo, porque Westcott y Hort inician con un planteamiento racional humanista, diciendo que la Biblia hay que examinarla como quien examina un libro secular cualquiera. Ahí están arrancando con una premisa muy mala. Entonces John Burgon dice que hay una analogía de la fe. Esa es la primera premisa, analogía de la fe, de que las escrituras se explican por las escrituras. Y eso me encantó porque las doctrinas en toda la geografía bíblica, nuestro Señor las esparció por los 66 libros. Entonces la doctrina nuestra está sostenida por toda la geografía bíblica, de tal manera que así hubiese un pequeño error gramatical o lo que fuese, no afecta para nada a la doctrina. El problema es que el texto crítico son muchos los textos que ellos han suprimido para favorecer el ataque a la deidad de Dios, para favorecer su sesgo doctrinal, porque quieren imponer sus doctrinas que no son bíblicas. Y ese es el problema de muchas traducciones que están saliendo al mercado hoy en día, que realmente lo que están es atacando la fe ortodoxa, están atacando la autoridad de la Biblia. Entonces esa premisa de la analogía de la fe, de que la Biblia se explica por la Biblia y no necesita que yo la defienda, ella se defiende sola y se sustenta sola. Muchas gracias. Así es. Como decía, es imposible que una combinación de tantos escritores de diferentes lugares, de diferentes tiempos, con diferentes trasfondos, con diferentes costumbres, en fin, coincidan en una misma verdad, ¿no es cierto? No puede ser doctrina de hombres, definitivamente. No, esto no puede ser de autoridad humana meramente. Esto tiene que ser algo mucho más profundo, ¿verdad? Así es. Sí, hermano. Tú decías con respecto a que la palabra de Dios no se puede ser creída solamente por testimonio de hombre o de iglesia, porque mejor testimonio que eso lo vio el pueblo de Israel cuando ellos vieron con sus ojos las 10 plagas de Egipto, vieron cómo se abrió el mar y pasaron en seco, Dios le mandó maná del cielo, ellos vieron una serie de milagros y sin embargo su corazón seguía endurecido. De hecho le costó 40 años en el desierto, una travesía que pudiera haber demorado a lo sumo 2 meses, le costó por la dureza y la incredulidad de su corazón. Simplemente es la gracia de Dios actuando en el corazón de un ser humano a través de la palabra de Dios lo que puede transformar un corazón de un ser humano. Sí, esto también es importante. Cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, bueno, más bien voy a decirlo de otra manera, trayendo un poco lo que dijo el profesor anterior. Cuando Satanás le dijo a Eva, ¿verdad? La engañó, vamos a decir. Satanás lo que atacó, ¿qué fue? De manera específica. La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad. Aquí quiero ser más puntual todavía. Y después de todo, hermanos, ese es el problema del hombre.
que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es todo su problema. Y como no cree que es la palabra de Dios, por eso no cree en el Evangelio. Entonces, en otras palabras, hermanos, la incredulidad, sabemos que es el pecado por el que todos van a ser condenados. La incredulidad es un ataque directo a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de las Santas Escrituras. Porque cuando una persona rechaza deliberadamente el Evangelio, está teniendo la palabra de Dios como poca cosa. ¿Ven el punto? Esto ya es como una aplicación, ¿verdad? Una persona que deliberadamente rechaza creer el Evangelio está atacando a la autoridad de las Santas Escrituras. Y al final de cuentas, pues por eso es que va a ser condenada. Por no creer a la palabra de Dios y al Evangelio. Bien, hermanos, en punto, vamos a terminar. ¿O iba a decir algo? No, sí. En conclusión, el Espíritu Santo, Sí. porque Él es el que va a convencer, Él es el que va a abrir el tu creer, porque como usted está diciendo, porque los hombres atacan porque no creen, no pueden creer porque no tienen el Espíritu. Sí, también. Ajá. Sin el Espíritu, todo lo que se hable es vano, hermano, porque Él es por la razón que el Señor se tuvo que ir, para que viniera a dar testimonio de que Dios se verá. Y yo también hace años cuando estaba estudiando, había personas que estaban diciendo eso, no, yo no creo en la Biblia porque es escrita por hombre. Y me acuerdo que una maestra dijo, pues no va a ser escrito por un caballo, tiene que ser por un hombre, que Dios inspiró su palabra y él lo tuvo que escribir. Un caballo no puede escribir. Es la ignorancia de uno cuando no tiene el Espíritu, no va a creer. No, por más que lea, por más que estudie, por más que vaya a seminario, como Sí. lo dijo Pablo, todo eso ¿para dónde va? Por la eficacia de Cristo, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no vamos a creer. Sí, eso es importante. Y eso lo tenía en mente, nomás que no lo dije bien, como usted lo acaba de decir, hermana. Es importante, ningún hombre va a creer en la Biblia como palabra de Dios simplemente porque no tiene el Espíritu, porque no ha nacido de nuevo. Esa es la razón. Esa es la razón. No tienen el Espíritu de Dios. Y mientras eso no ocurra, para ellos la palabra de Dios va a ser como cualquier otro libro. Va a ser ahí parte de su biblioteca y nada más. Muy bien. Bien, hermanos. Sí. ¿Quién puede partir el mar en dos? Más no puede haber. Ajá. Así es. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, Señor, por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias te damos, Señor, porque nos has dejado en ella todo lo que tú querías dejarnos para nuestra salvación, para que te creamos y para que vivamos por ella. Eres tú, Señor, ahí hablándonos. Te rogamos, Señor, ayúdanos a verlo como tal, a ver este libro como tu voz audible, dándonos un mensaje cada vez que lo leemos. Oh Señor, danos la fe para creerla. Te lo rogamos y también te pedimos, guárdanos en este día. Ayúdanos en el tiempo que sigue, en Jesucristo. Amén.